Estamos absolutamente encantados de poder contar con Ramón López de Mántaras, que es profesor investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial. Es la máxima autoridad en nuestro país sobre inteligencia artificial, con lo cual vamos a beneficiarnos todos los castellanos y leoneses que siguen este programa de lo que aquí se nos diga por parte de nuestro invitado. Bienvenido, buenas tardes y gracias. Buenas tardes, gracias. Me quedo ahí, señor López de Mántaras, porque es tan extenso su currículum, su formación, su experiencia, sus conferencias, sus premios, que realmente no podríamos preguntarle nada con ese currículum que tiene. Aquí lo que nos gustaría es, en un lenguaje lo más llano y cercano posible para que todos entendamos de qué estamos hablando y hasta dónde va a llegar y en qué nos va a afectar la inteligencia artificial. He de confesarle, lo decía hace unos minutos, que en esta tertulia hablamos de inteligencia artificial día sí, día también. Es decir, entendemos que ha llegado para quedarse. Vamos a ver en qué manera va a afectarnos y si todo es malo o cómo vamos a poderlo regular. A ver, bueno, la inteligencia artificial es parte de la informática, aunque también se nutre de muchas otras fuentes, en particular de la neurociencia, porque los estudios y los cada vez más avanzados sobre cómo funciona nuestro cerebro, pues pueden ser aprovechados para hacer modelos que llamamos computacionales, modelos matemáticos que en el fondo luego les llamamos computacionales porque se convierten en un algoritmo y a su vez este algoritmo se implementa en un lenguaje de programación y se desarrolla un software, unos programas informáticos que permiten que pues, una máquina, ya sea un ordenador desde los más sencillos como los que tenemos todos en casa hasta superordenadores, o que el ordenador, que aunque no lo veamos, está dentro de un robot, como los que vemos en la imagen, que dentro de lo que hay es un montón de computación, de ordenadores, pues aunque en cualquier caso este software lo que hace es que estas máquinas sean capaces de realizar tareas que estaríamos de acuerdo que se requiere algún tipo de inteligencia para llevarlas a cabo, ¿no? O sea, no son... Claro, no es una definición, es una aproximación a una definición, no es una definición, digamos, científicamente estricta, porque podríamos llamar, bueno, pues una calculadora de bolsillo, la calculadora que tenemos en el móvil, hace operaciones matemáticas, aritméticas, incluso cosas más complicadas, pues decir, bueno, pues si esto también es inteligencia artificial, nos podríamos plantear, ¿no? No lo es porque hay unos aspectos importantes de la inteligencia artificial que tiene que ser capaz de hacer algún tipo de razonamiento y tiene que ser capaz también de aprender, o sea, de ir mejorando a lo largo mediante un entrenamiento, ¿no? Perdón, señor, Sí. Entrenamiento que puede ejercer si nosotros actuamos, es decir, si le ofrecemos más datos o le ayudamos a mejorar, o puede ser una automejora. No, normalmente, bueno, en todos los ejemplos que conocemos y que lo que está haciéndose hoy día, hay una cantidad enorme de gente que está entrenando estas inteligencias artificiales. Sobre todo estas últimas tendencias que habéis hablado, ¿no? Se llama inteligencia artificial generativa, que pueden crear imágenes, vídeos, el famoso ChatGPT que casi todo el mundo lo debe haber usado, aunque sea para jugar. Detrás, por ejemplo, y esto es una cosa que hay que incluso dar a conocer y denunciar incluso, porque en Kenia, por ejemplo, hay 2 millones de personas, del orden de 2 millones de personas, en Filipinas también, buscan países, digamos, del sur global o menos desarrollados, en donde hay pocas posibilidades de empleo, y se aprovechan estas grandes empresas tecnológicas pagándoles 70, 80 céntimos de euro a la hora y un montón de horas cada día en condiciones deplorables de trabajo,
que están ahí limpiando estas inteligencias artificiales, están diciendo, informándoles cuáles son las buenas respuestas. Están en una imagen están diciendo esto es un árbol, esto es un peatón, que están luego estos entrenamientos, hasta estos datos de entrenados, estas imágenes ya una vez etiquetadas, se usarán también para los coches autónomos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay una realidad poco conocida, y es que las inteligencias artificiales son tan poco inteligentes que por sí mismas son incapaces de hacer estas cosas, ¿no? Si es verdad que la inteligencia artificial si fuera verdad, como dicen algunos y como se ven en algunos titulares, que la inteligencia artificial estuviera tan desarrollada que incluso nos da miedo, que nos va a quitar todos los empleos habidos y por haber y que nos va a poner en riesgo existencial, estos son patrañas. Si fuera verdad, las inteligencias artificiales no requerirían millones de personas haciendo el trabajo realmente inteligente. Eso lo desconocemos, por eso vamos a intentar aclarar o a desmitificar algo que se viene repitiendo en demasía en estos últimos tiempos, y uno de ellos lo acaba de mencionar, ese miedo a que acabe con la propia existencia del ser humano como tal. Esto es una patraña, ha dicho. Eso es una cortina de humo interesadamente anunciada y distribuida y diseminada por grandes empresas tecnológicas, que lo que no quieren con esto es que se hable de los peligros que sí que son reales y que no están no ahora en el presente encima de la mesa, sino que llevan ya tiempo encima de la mesa. ¿Y cuáles son esos? Perdone que le meta un poco de prisa, pero tenemos el tiempo muy... El problema de los sesgos y la discriminación, la manipulación, la generación de falsedades, la polarización, las amenazas a la privacidad, todo esto está encima de la mesa. ¿Los ataques a la propiedad intelectual también, señor López de Manzanares? Sí, es que sin duda, sobre todo por esta inteligencia artificial más reciente que llamamos generativa, que sí que permite, antes era más complicado, pero ahora no, ahora casi cualquiera puede suplantar o hacer utilizar de manera no autorizada textos, imágenes de otros sin pedir permiso, sin nada, y para entrenar estas inteligencias artificiales. Y esto es un problema enorme, y yo estoy convencido de que muchas de estas empresas tecnológicas que hay detrás no quieren que se regule la inteligencia artificial generativa porque no les interesa. Entonces, para que no hablemos de ello, se hablan de que a 10, 15, 20 años vista habrá superinteligencias que lo harán todo y que pondrán en peligro la humanidad. Esto es falso. Esto es falso. Bueno, voy a ampliar la tertulia para que podáis preguntar. Fernando, Ramón, buenas tardes. Yo le quería preguntar a usted, estamos viendo, por citar dos conflictos actuales, ¿no? Tanto la guerra de Ucrania como lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, estamos viendo cada vez más un auge del armamento autónomo. Esto pone en riesgo nuestra propia seguridad y las consecuencias que aquello puede tener, claro. Sí, bien, sí, sin duda, las armas letales autónomas, en particular los llamados drones, que no tenemos que pensar que son drones de estos pequeñitos con 4 hélices, con 4 rotores, sino que son drones, algunos que son auténticos aviones que pueden medir 20 metros de longitud y las alas también de esta longitud, ¿no? Que van armados y que pueden soportar mucha carga y hacer mucho daño, ¿no? Pero cuidado, estos drones, el objetivo ha sido determinado por seres humanos y la dirección hacia donde tienen que ir también está determinada por un ser humano. Lo único que hacen, que ya es preocupante obviamente, es que se les da una base de datos de imágenes con los posibles objetivos, yo que sé, tanques, personas, digamos, de otros ejércitos o lo que sea, ¿no? de otros combatientes de otros países a los cuales quieran eliminar, o puentes, es decir, objetivos militares que se les pone en una base de datos de imágenes, y cuando estos drones se acercan al lugar, verifican mediante un sistema de visión artificial si se parece o si hay una concordancia, en inglés llaman un matching, entre lo que tienen almacenado como objetivos de interés para ser destruidos, obviamente, con lo que en aquel momento están observando. Y sí que se puede hacer ahora que una vez lo han detectado,
sean, sin esperar a que desde un operador remoto les autorice a disparar, pueden disparar por sí mismos. Esto es algo absolutamente inaceptable, para empezar, pero he explicado todo esto para que tengamos en cuenta que detrás hay un montón de personas que son las que realmente toman esas decisiones. Claro. El problema no es el monstruo de Frankenstein, el problema es Dr. Frankenstein, quien crea el monstruo y quien lo controla. Claro. Me gustaría hacer una pregunta. Breve, a ver, estamos hablando de siempre hemos tenido miedo de la regulación, pero si todavía no hemos podido regular el Google o el YouTube, por decir cosas muy comunes, normales de nuestra vida, ¿usted cree que tenemos posibilidad de que se regule algún día esto? Porque no hemos podido con lo que tenemos en el momento. No todo el mundo tiene un ChatGPT para trabajar todos los días, Pregunta, ¿no? Mili, es que no tenemos apenas tiempo. Es complicado, obviamente. Yo estoy de los promotores de una carta que se ha llegado a las Naciones Unidas para prohibir las armas letales autónomas. Hace poco ya hubo una sesión y hubo un voto mayoritario para regular las armas autónomas, las armas letales autónomas. Pero en fin, hasta que el proceso culmine y se prohíban realmente, igual que se prohibieron las bacteriológicas o las armas químicas, pues tendría que ser posible. Lo que pasa es que es muy difícil demostrar que aquello ha sido un autónomo o que no ha habido un operador remoto, porque el sistema, el dron o el arma letal autónoma en apariencia es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo negar a demostrar que ha sido o no ha sido autónomo el disparo, ¿no? Jesús. Sí, buenas tardes. A mí lo que me preocupa es la inteligencia artificial funciona por algoritmos, y si esos algoritmos son sesgados intencionadamente, ¿qué ocurre? Es que la mayoría están sesgados, porque se entrenan con datos que son cosas que hemos hecho a lo largo de mucho tiempo los humanos. Y bueno, los humanos tenemos sesgos y hay ejemplos, hay un montón de ejemplos de sesgos por cuestiones económicas, raciales, etcétera, ¿no? De estos sistemas de inteligencia artificial que están basadas en ser entrenadas con datos. El problema es la poca calidad de los datos o el sesgo de los datos con que se entrenan. Y este es un gran problema, sí, efectivamente. Nos queda... Es muy difícil superar. ¿Qué opina de lo de la lotería? ¿Qué opina de lo de la lotería? Ya para despedir la conversación. Bueno, pues... ¿Puede acertar la lotería? De ninguna forma, ¿no? ¿Perdón? La lotería, con lo que hemos arrancado, ¿no? Esa noticia del... Esto es una broma, esto es como una broma, obviamente. Hay uno dividido entre 100.000 posibilidades de que salga cada uno de los números. Todos tienen la misma probabilidad. Eso se llama una distribución de probabilidad uniforme. Cuando es uniforme la distribución de probabilidad, no se puede predecir absolutamente nada. Bueno, nos ha quedado claro ese miedo del que nos hablaba. Por ahora, no sé lo que ocurrirá tiempo después de que estemos, bueno, muchos siglos después, espero, miles de años, pero que hoy por hoy la inteligencia artificial no va a acabar con la humanidad, pero sí que necesita nosotros vamos a acabar con la humanidad. Nosotros. Sí, claro, que somos los que manejamos esa inteligencia y nosotros artificial. Manejando la inteligencia artificial, pues todavía nos da más posibilidades de acabar. Con lo cual los interrogantes y las dificultades, entiendo, señor López de Mantarás, están en regular de la forma más juiciosa, más ética, la utilización de la inteligencia artificial, que no dudamos que mejore la vida del ciudadano en muchos órdenes, en las ciudades, en la salud, y empleada para bien, pues... Claro. Sobre todo en la salud, un ejemplo magnífico de los beneficios de una inteligencia artificial bien utilizada. Pero efectivamente, si el problema somos nosotros, lo repito, no la inteligencia artificial. No la inteligencia. Bueno, ha sido un placer. He sufrido mucho durante estos minutos porque hay tantas cosas que plantearles. Entiendo que el resto de los colaboradores les ha ocurrido lo mismo. Habrá más oportunidades, pero de verdad que le agradecemos la amabilidad de haber entrado en directo en nuestro programa aquí en Castilla y León. Muchas gracias, un placer.